Ahora bien, una pregunta en torno a esto, porque si bien yo puedo asumir esto que comentas y compartirlo totalmente, eh, pudiera hacer creer a más de uno que la justificación para ubicar las fuentes, permítanme decirlo así, compañeros, las fuentes de las problemáticas en la situación en la cual el ser humano tiene que vivir, pudiera ser entendido como una justificación de raíz filosófica. Sin embargo, considero, y creo no equivocarme, que los conductistas podemos llegar a esas conclusiones y el mismo Skinner llega a esas conclusiones producto de una serie de estudios intensivos de carácter experimental. Antes incluso de que creo que esta crítica que se ha hecho a Skinner en torno a ser ateórico ha sido regularmente mal entendida. No es que fuera teórico, sino que él sostenía que la teoría debería construirse posterior a una investigación intensiva de la conducta y no previa, no de manera a priori. Ahora bien, ¿cuál sería la pregunta ante esto, Santiago? ¿En qué medida los estudios que tú realizas de índole experimental, porque tú eres un psicólogo experimental, en qué medida los estudios que tú realizas de índole experimental en laboratorios, con cámaras de condicionamiento operante, influyen o influyeron sobre esta conceptualización de los factores psicológicos? Mucho, claro, mucho. De nuevo voy a tener que compararme con Skinner y su biografía. Lo siento, porque es Adelante. una barbaridad, pero claro, yo tengo... Es el padre de casi todos Sí, nosotros. sí, pero es que, fíjate, bueno, mi padre biológico nació 10 días antes que Skinner. Mm, Es curioso. ajá. Eh, claro, es que una de las cosas que tengo en mi infancia, yo vivo en una casa que es una casa muy grande, con un jardín muy grande, en un pueblo cercano a donde vivo ahora, en Sevilla, ¿no? En Alcalá de Guadaira. Y allí vivo en una casa en donde teníamos los tres hermanos, éramos tres hermanos, una hermana y un hermano, tengo más pequeños que yo, y teníamos todo para jugar. Es decir, pero nosotros jugábamos, había una especie de garaje, había como máquinas antiguas, y estaban a nuestra disposición muchos tornillos, y nosotros inventábamos cosas y fabricábamos efectivamente juguetes de alguna forma, y vamos a hacer un avión. Por supuesto que no volaba ni nada, pero le poníamos unas alas, etcétera. Usábamos tornillos, clavos, martillos, herramientas. Después empezamos allá, cuando era un poco mayores, a utilizar motores, etcétera, para hacer cosas. Esa experiencia muy reforzante, porque era a través de los juegos, que yo tengo de pequeño, me lleva a que me llame mucho la atención los experimentos de Pablo y la caja de Skinner. E inmediatamente yo sueño, desde que estoy estudiante, de, ay, cómo me gustaría a mí eh, trabajar con esto, ¿no? Yo recuerdo que estando en el gabinete aquel que os dije antes, en el Centro de Estudio del Comportamiento, nos invitan a dar una charla de modificación de conducta, simplemente a explicar lo que era reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo, la extinción, etc. Y un catedrático de fisiología, curioso, ¿no? Un catedrático de fisiología, de la Universidad de Sevilla, Diego Mir, nos llamó, porque él daba una charla también al respecto, y él nos llamó y nos dijo, hombre, pasaros por aquí, por el departamento mío, porque veo que no habéis visto nunca una caja de Skinner, que no tenéis experiencia, y me gustaría enseñar lo que nosotros hacemos. Y entonces yo me acuerdo que allí en el departamento de fisiología de medicina me vi la primera rata en una caja de Skinner. Ujú. Somos tan locos, los 5 miembros de aquel centro, que decidimos comprarnos una caja de Skinner. Estoy hablando de una época que no existían ordenadores personales. Entonces teníamos que comprar también, digamos, un programador. Eran Ujú. carísimos. Sí, Nosotros teníamos, los aparatos grandísimos, ¿no? sí, sí, Casi además con de un sistema. pared. Sí, Sí. entonces, bueno, entonces lo que hicimos es un sistema digital, o sea, vamos, electrónico, pero nada de teclado ni nada, con un sistema de clavijas, como una centralita de teléfono. O sea, según pusieras local, Ujú. eran puertas AND, puertas OR, en fin, toda la lógica, y unos contadores de eventos, que podían ser respuestas, podían ser estímulos, etcétera, y tal, podía ser tiempo. Diseñamos ese aparato
con unos estudiantes que acaban de terminar la carrera de física electrónica en la universidad y tomaban contacto con ellos, habían montado una pequeña empresa y con ellos montamos un aparato y desplazamos una de las consultas, era donde nosotros estábamos, era muy grande, tenía como 6 despachos, quitamos uno de los despachos y colocamos allí la caja de Skinner. Pues la caja de Skinner, que esa sí la compramos, es decir, lo que era la cámara experimental, las palancas, eso sí, pero después el programador nuestro, un registrador acumulativo, y era una consulta privada de psicología, que hacía un poco de todo, como he dicho antes, ¿no? Es decir, pero, y hacíamos investigación. Empezamos a intentar hacer investigación básica. Básicamente, aquello era un juguete. Aquello nos costó un dinero, es decir, porque era caro y, claro, tuvimos que pedir un préstamo, etcétera. O sea, eso éramos nosotros. Es decir, era gente muy especial, ¿no? A mí me lo parece, por lo menos, no porque fuéramos nosotros especiales, sino por las circunstancias que nos permiten. Fijaros que está justo en la transición española política. De hecho, recuerdo perfectamente que cuando yo llevaba al despacho la caja de Skinner, que era una caja de metalaquilato, era el referéndum de la Constitución. El referéndum de la Constitución del 79, ¿no? Me parece. Sí, o quizás el 78. Porque el 77 fueron las primeras, o sí, puede ser el 79, sí. Es decir, prácticamente en el 77 fueron las primeras elecciones democráticas. Pues. Y entonces yo recuerdo que íbamos, en diciembre, que fue, iba yo con la caja y era de metaquilato y la gente sí creía que era una urna. O sea, que me acuerdo perfectamente que la gente creía que era la urna para porque era aquel mismo día, vamos, que para el referéndum, ¿no? Entonces, qué tema, ¿no? Entonces, bueno, fue una época, yo creo que todos los que nacimos en aquella época en España, yo siempre digo que yo he vivido 2 acontecimientos históricos que me impactaron, ¿no? Bueno, después he vivido más, quizás 3, ¿no? Así, pero el primero fue ya la Nombra Luna. Ya era a las 4 o 5 de la mañana. Y en aquellos televisores antiguos, en blanco y negro, tal, había que ponerse el despertador y ahí que fui yo, mi hermano, mi madre, mi padre y tal, a ver aquello, ¿no? Y niños levantados, que va a empezar, que va a llegar. Muy emocionante. Y muy emocionante, sobre todo sabiendo que estás viendo un hecho histórico. Estás viendo un hecho que dentro de 500 años lo van a seguir narrando, ¿no? El segundo fue las primeras elecciones democráticas. Sobre todo la última jornada de la campaña electoral. En la todo el mundo estaba contento. Era increíble, si nos comparamos con la época de ahora, porque todo el mundo estaba contento. Ibas de un meeting a otro, fuera de derecha o de izquierda, y la gente ilusionada. Y tú veías un buenísimo rollo, además, entre los distintos políticos y tal. No tenía nada que ver con lo de ahora. Y es el segundo acontecimiento histórico, ¿no? Y el tercero ya quizás el 11S, ¿no? Que vimos todo el mundo por televisión, etc. Sí. Pero, es decir, esos hitos históricos importantes. Yo creo que todo esto viene, como siempre, somos hijos de nuestra historia. Y claro, yo también soy hijo de mi historia, ¿no? Entonces, para mí, la historia del trabajo en experimentación me hace sobre todo, a ver, cuando tú diseñas un experimento con una paloma, a ti no te cabe que la paloma te engañe, que te diga, oiga, pues me va muy bien con usted, es decir, me encanta lo que haces. No. O logras la conducta que pretendes, o no te sirve de nada. Y por lo tanto, ahí no caben los autoengaños, ni el decir, qué bueno soy. No, qué bueno soy si la paloma hace lo que te da la gana. Y como bien decía Skinner, los animales nunca se equivocan. Ningún animal ni ningún humano se equivoca en el fondo, en el sentido de que, dadas unas ciertas condiciones y una cierta historia, pues hacen lo que hacen, ¿no? Y para mí es muy importante, sobre todo, en el eterno escepticismo con respecto a la cantidad de palabrería que se utiliza en psicología, ¿no?